A mediados del siglo II a.C. y tras las guerras púnicas, la República Romana se extendía en un potencial imperio en constante crecimiento y sus dominios abarcaban vastas tierras por todo el Mediterráneo. Los romanos conquistaron territorios y sometieron estados vecinos bajo su influencia, forjando su legado de expansión. Entre las gestas militares que definieron su poder, resalta la Guerra Numantina. Los romanos tenían como costumbre incorporar a militares de otras naciones aliadas como tropas auxiliares, y uno de los líderes que lograron destacar durante esta guerra en Hispania fue el númida Jugurtha, sobrino del rey Micipsa. De hecho, tan destacada era su habilidad marcial que el mismísimo Escipión Emiliano mandó una correspondencia al rey norafricano donde elogiaba a Jugurtha, diciéndole textualmente que ha demostrado una destreza sobresaliente y que su valía merece su respeto. De hecho, la admiración era tal que la correspondencia concluye con una felicitación al rey númida por, y cito textualmente, encontrar a un hombre digno de su linaje. Por todo esto, y después de la conquista romana de Numancia, Micipsa decidió adoptar a Jugurtha, una decisión que cambiaría por completo el equilibrio geopolítico de la zona, ya que cuando el rey númida murió en el 118 a.C., Jugurtha decidió acabar con la vida de sus propios hermanos y quedarse él solo con el poder. No obstante, hubo uno con el que no pudo acabar, Adherbal, quien se dirigió a Roma de inmediato, denunciando los actos de su hermano adoptivo ante el Senado y pidiendo ayuda. Ante esta tesitura, Roma se vio obligada a mediar en ese grave conflicto familiar, y la solución más propicia, a saber, fue dividir el reino en dos. Pero Jugurtha, como todo personaje brillante de su época, no se conformó, y tras sobornar a la delegación romana en Numidia, comenzó los preparativos para una cruenta guerra. En el 113 a.C. se adentró en los dominios de Adherbal y sitió su capital, Cirta, donde el defensor pudo aguantar el asedio con el apoyo de un contingente italiano. Ante la gravedad del asunto y dado que la estabilidad de ese reino vasallo estaba en peligro, Roma envió otra delegación con el fin de imponer la paz, pero todo intento fue en vano. Finalmente Jugurtha logró hacerse con la capital del reino, donde una vez dentro no mostró ningún tipo de piedad. Todo hombre adulto, militar o no, fue masacrado, y por supuesto el propio Adherbal también vio sus últimos rayos de luz. Además, entre las víctimas de esta masacre se encontraban algunos comerciantes con lazos muy estrechos con el Senado romano, por lo que la República Romana, ahora sí, se vio obligada a declarar la guerra. El Senado eligió al cónsul Lucio Calpurnio Bestia para liderar el ejército que tendría que hacer frente al líder númida. Y de hecho, en cuanto desembarcaron en territorio enemigo, Jugurtha, para sorpresa de todos, se rindió sin oponer resistencia. Pero lo cierto es que todo pintaba demasiado raro, pues las condiciones de paz impuestas por Bestia fueron tan laxas que el Senado, desconfiado, inició una investigación para ver si había habido algún tipo de acuerdo secreto o soborno. En consecuencia, Jugurtha fue convocado a Roma, y este a su llegada sobornó a 2 tribunos de la plebe romanos para que le protegieran y no tuviera que testificar. Además, también intentó acabar con la vida de su sobrino Masiva, el cual vivía en Roma y era uno de sus potenciales rivales. Pero esta última acción supuso su expulsión de Roma. Pasado un tiempo, la República volvió a enviar otra expedición, esta vez liderada por Espurio Postumio Albino. Pero Jugurtha le venció aplastantemente. La paciencia estaba llegando a su fin, y la ira de Roma era cada vez mayor. De este modo, en el año 109 a.C., un gran ejército, liderado por Quinto Cecilio Metelo, desembarcó en las costas de Numidia. Metelo, a diferencia de los anteriores rivales romanos de Jugurtha,
sería un hueso muy duro de roer. En cuanto pisó tierras africanas, conquistó varias poblaciones de Yugurta muy fácilmente y se dirigió al corazón de su reino. Pero el líder númida, conocedor del territorio, planeó una emboscada cerca del río Mutul. Yugurta desplegó a sus fuerzas formando una extensa línea en unas colinas colindantes al río por donde los romanos debían pasar. De este modo, los más de 25.000 hombres bajo su mando estaban posicionados en una zona elevada que además contaba con un área ideal para una emboscada. Y si bien es cierto que dejó a una pequeña porción al descubierto, Yugurta escondió entre los matorrales a la mayoría de su ejército para ocultar el grueso real. De este modo, estas colinas junto con el profundo río Mutul hacían casi imposible cualquier retirada que los romanos quisieran hacer. Metelo no tardó en avistar a Yugurta, pero debido a que sus legiones andaban escasas de agua, decidió arriesgarse y no evitar la batalla. Conociendo las intenciones del enemigo de emboscarle, Metelo rápidamente reorganizó a su ejército. Su segundo al mando Mario, el famoso Cayo Mario, que estaba a punto de mostrar su ingenio militar por primera vez, lideraba la vanguardia, mientras que el propio Metelo encabezaba la fuerza principal. Con sus tropas ahora adaptadas para lo que estaba por venir, Metelo marchó, pero para su sorpresa, el líder númida no lanzó un ataque inmediato. El motivo de esto es que Yugurta no deseaba una batalla masiva, sino ir desgastando a las líneas romanas con pequeños pero constantes ataques. Al ver esto y debido a la escasez de agua que su ejército padecía, Metelo ordenó establecer un campamento cerca del río. De este modo, y si lo que Yugurta pretendía era prolongar una batalla, al menos tendrían agua. Pero Yugurta, en cuanto vio este movimiento, ordenó a su segundo al mando, Bomilcar, dar caza al enemigo con una porción de las fuerzas considerable. Entretanto, y mientras la pequeña unidad de caballería romana aseguraba el campamento, el resto de las fuerzas continuó su marcha hacia la llanura. Y en cuanto la distancia entre ambos ejércitos se estrechó, Yugurta lanzó su ataque. Una pequeña porción del flanco izquierdo de sus fuerzas descendió de la colina atacando por la retaguardia a los romanos, quienes sufrieron grandes pérdidas. Tras este primer ataque a pequeña escala, Yugurta descendió de la colina con el grueso de su ejército y ahora sí comenzó la batalla total. Los romanos, en cuanto aceptaron el ataque, tomaron rápidamente una formación defensiva. Todo esto mientras, además de sufrir la embestida de la infantería númida, también estaba cayendo una brutal lluvia de proyectiles desde los hostigadores de las colinas. La batalla estaba siendo sangrienta y los romanos no parecían ambicionar la victoria, sino que más bien existía la sensación de buscar desesperadamente una inexistente vía de escape. Pero pronto las tornas cambiarían cuando Metelo ordenó que parte de su caballería cargara contra la caballería númida, muy superior numéricamente. La batalla se prolongó ahora en dos frentes durante horas. La infantería romana en el centro estaba logrando mantener la posición pese al asedio constante de los númidas, y la caballería bajo el mando de Metelo estaba poco a poco perdiendo terreno, pero luchando sin cuartel. En un momento dado, Bomilcar decidió asaltar a la caballería romana que cubría el campamento cerca del río, y con un número considerable de infantería y algunos elefantes, avanzó hacia los romanos, quienes, otra vez, eran inferiores en número. Pero estos últimos decidieron luchar y cargar de frente contra el enemigo, provocando que varios elefantes tropezaran con algunos arbustos y entraran en pánico. Al ver esto, la infantería de Bomilcar comenzó a huir del campo de batalla, dando esta pequeña victoria a la caballería romana. Tras esto, los jinetes romanos cargaron de inmediato contra la infantería númida que hacía horas que estaba poniendo en apuros a la infantería romana. Este ataque por la retaguardia fue mortal. Los númidas comenzaron a huir en desbandada,
y al ver esto tanto Yugurta como Bomilcar decidieron también poner pies en Polvorosa. Sin perder tiempo, la caballería romana que había cambiado el rumbo de la batalla fue a apoyar a Metelo, quien continuaba resistiendo a la caballería númida en el flanco derecho, provocando una rápida huida del enemigo. De este modo, Metelo, y a pesar de todas las adversidades, logró una gran victoria, pero Yugurta no sería un rival nada fácil y la guerra estaba lejos de terminar. Si te ha gustado este vídeo puedes dejar un like para hacérmelo saber, y si no estás suscrito te recomiendo que lo hagas, ya que seguiré subiendo contenido como este. Gracias a todos los miembros que apoyáis este canal y que hacéis que pueda seguir adelante. Nos vemos en el siguiente vídeo.